El fútbol ecuatoriano está pasando por su mejor momento en la historia. Sus recientes figuras son prueba de ello, haciendo presencia en los mejores equipos de Europa. El pasado 13 de julio, el Chelsea se ha convertido en el primer campeón mundial bajo el formato de 32 equipos, y en su plantilla se encuentra uno de los jugadores ecuatorianos más destacados del momento. Moisés Caicedo ha levantado el título mundialista, siendo protagonista en la actualidad de los Blues y entrando entre los mejores mediocampistas de la actualidad. El camino del que es conocido como Niño Moy no fue nada fácil, y como en un cuento de hadas, primero tuvo que superar varias dificultades en el camino. Moisés Caicedo nació en Santo Domingo de Ecuador el 2 de noviembre del 2001. El ahora futbolista creció y jugó en el barrio Mujer Trabajadora del Carmen. Aquel sector es conocido por tener gente humilde, que se gana la vida honradamente, y los niños en las calles juegan con un balón viejo y los pies descalzos. Caicedo no fue ajeno a esta forma de crecer, y a pesar de tener recursos limitados, su familia siempre hacía lo posible para conseguirle el calzado. Este comentó en una entrevista que siempre lo solía romper, aunque esto nunca fue impedimento para demostrar su destreza con los pies. El mediocampista también afirmó que su familia y hermanos siempre lo apoyaron. Cuando era el Día de los Difuntos, su madre lo llevaba para vender flores y velas, una actividad que él odiaba, e incluso le lloraba a su madre para que no lo llevara, pero si él no hacía caso recibiría una paliza asegurada. El talento del ecuatoriano era innegable. Cuando tenía 5 años, el entrenador de la localía llamado Iván Guerra vio su potencial. Lo incorporó en su escuela de fútbol llamada Barcelona en Santo Domingo. Él también se hizo cargo de su apoyo logístico, brindándole camisetas, pasajes, comida y motivación. A pesar de su talento, Moy no pudo acceder a las juveniles del Espoli o el Barcelona Sporting Club, pues sus estructuras no eran sólidas ni sostenibles. Ambas filiales carecían de la falta de apoyo para jóvenes. Esto se remarcó aún más con el descenso del Espoli en 2011, lo que parecía cerrarle las puertas al talentoso mediocampista. Tal y como demostró en cancha, él no se rendiría, siguió mostrando su gran capacidad con el balón y cuando tenía la edad de 13 años daría su primer gran salto. Luego de una gran actuación en un partido amistoso, los cazatalentos de Independiente del Valle se dieron cuenta de su potencial. Fue invitado a que hiciera las pruebas de rendimiento, superó las aptitudes físicas y tácticas. En un principio fue rechazado por su bajo peso y falta de físico, pero luego de darle una oportunidad, fue aceptado en las formativas sub-14 del club. Al principio le costó mucho adaptarse, por muchas noches se ponía a llorar y en más de una ocasión quiso abandonar todo y volver a casa. Pero gracias al apoyo de sus entrenadores y compañeros decidió continuar. Uno de los pilares en esta persistencia fue su compañero de selección Piero Hincapié, otro de los referentes actuales de la mayor. Una vez adaptado, el mediocampista no hizo más que ascender. Jugó en las juveniles sub-14 a sub-20, fue titular en la Copa Mitad del Mundo sub-17 y se coronaría campeón de la Copa Libertadores sub-20 como emblema y capitán. Debutó ante Liga de Quito en octubre de 2019 y se afianzó como titular del equipo de los Rayados. Tuvo un desempeño destacable y también una actuación formidable en la Copa Libertadores del año 2020. En fase de grupos le marcó a Junior de Barranquilla y también un golazo a Flamengo, el equipo brasileño que era el vigente campeón. Luego de su brillante actuación fue rápidamente percibido por el fútbol europeo. Equipos como el Manchester United, AC Milan, Leipzig o Ajax mostraron su interés, pero quien sería con sus servicios fue el Brighton de Inglaterra. El equipo inglés compraría al ecuatoriano por 4.5 millones de euros, un precio bajísimo que luego le daría enormes réditos. Como todo, su inicio fue complejo, pues el equipo de las Gaviotas lo cedió al Beerschot de Bélgica para que se adaptara. Ahí jugó 12 partidos como titular y anotó un gol. Tuvo un buen despliegue físico, pero el pobre desempeño del equipo en general mermó sus actuaciones. Su participación llamó la atención del director técnico de la selección. Gustavo Alfaro vio en él unas aptitudes increíbles. Le dio la confianza debutando en la Bombonera ante la selección argentina y desde ahí se convertiría en el titular indiscutible de la tricolor. Su convocatoria fue meteórica, dio el todo por el todo en cada partido. Fue determinante en la goleada histórica por 6-1 a la selección colombiana y se enalteció como figura tras anotar el segundo gol de la primera victoria ecuatoriana en tierras chilenas.
Fue pieza clave en el retorno de Ecuador a su cuarto mundial, y aunque no pudo avanzar de la fase de grupos, siempre se mantuvo como un titular indispensable. Brighton decidiría apostar por él en el 2022, pues le hacía falta un prospecto en el mediocampo. Ahí el ecuatoriano debutaría como titular ante el Arsenal, partido donde se destacó y brindaría una asistencia clave para imponerse ante los Gunners. A partir de ahí se afianzó en su posición, se convirtió en titular indiscutible y formó parte de la mejor época del Brighton. Junto a las Gaviotas hizo una gran temporada. Entre sus logros más destacados se encuentran el gol que le hizo al Manchester United en el mismísimo Old Trafford. Llegó a una histórica semifinal de la FA Cup y alcanzó un histórico sexto puesto en la Premier League, un suceso histórico que lo impulsó como uno de los mejores mediocampistas de la liga inglesa. Con su gran rendimiento fue percibido nuevamente por los mejores equipos de la liga inglesa. Llegó a tener ofertas por parte del Manchester City o el Liverpool. Este último llegó a ofrecer más de 130 millones de euros por el ecuatoriano, pero quien se lo quedaría sería el Chelsea. Los Blues pagaron 115 millones de euros por el ecuatoriano. Sumado a las variables, se estima que fueron alrededor de 130 millones, lo que de todos modos lo convirtió en el jugador más caro en la historia de la Premier. Como era costumbre, el ecuatoriano rápidamente se adaptó. Su velocidad, lectura de juego y gran recuperación de balón enamoró a los periodistas y la hinchada. Fue galardonado como el mejor jugador de la temporada en el equipo inglés, y a pesar de que el club tuvo un rendimiento irregular, logró asegurar su presencia en la Conference League. Ahí el Chelsea pasó por encima de todos sus rivales, de nuevo con una notable actuación del ecuatoriano, el cual mantendría la regularidad hasta el final. Ahí los Blues ganaron al Betis por un contundente 4-1, siendo la cuarta anotada por el mismísimo Moisés, consolidándose así como el primer título internacional del ecuatoriano. El Chelsea tuvo una notable mejora en la temporada 2024-2025, volvió a puestos de Champions y culminó la liga en la cuarta posición, superando por mucho a equipos históricos como el Tottenham o el Manchester United. Volvió a ser clave en el esquema de BKSS y ya la Tri confirma su participación para el Mundial 2026. Con todos estos antecedentes, Moisés Caicedo fue uno de los 6 representantes ecuatorianos que disputaron el primer Supermundial de clubes en la historia. El equipo de Londres culminaría la fase de grupos en segunda posición, solo siendo vencido por Flamengo. En todos esos partidos la actuación de Caicedo fue determinante, y ya con la clasificación a octavos, Chelsea le pasó por encima a Benfica en el complemento. A pesar de su ausencia en los cuartos por acumulación de tarjetas, el Chelsea logró superar a Palmeiras, y ya en su retorno a las semifinales fue una pieza fundamental para consolidar su pase a la final. Caicedo llegaba a la final con su equipo sin ser considerado para nada favorito, pero daría una cátedra de fútbol ante el Paris Saint-Germain. El equipo campeón de la Champions no pudo capitalizar ante los ingleses, pues la línea defensiva del Chelsea comandada por el ecuatoriano le impidió generar ocasiones, y con el pasar del tiempo, el equipo de Londres solo fue afianzándose. Finalmente el tiempo no dio para más, los Blues ganaron la final por un contundente 3-0, con Moisés Caicedo siendo el sostén del mediocampo. El ecuatoriano se convirtió en el segundo en obtener un título intercontinental, luego de que Alberto Spencer lo hiciera hace más de 59 años. Es claro que el ecuatoriano todavía se encuentra lejos de su techo. Con apenas 23 años tiene muchísimo que ofrecer, y como ecuatoriano es un honor contemplar al mejor mediocampista que este país nos ha podido entregar. Ahora dime tú, ¿crees que Moisés Caicedo apunta a ser el mejor futbolista ecuatoriano de la historia? Házmelo saber en los comentarios, ya que estás por ahí, deja tu like y suscríbete para más. Como siempre, si este video fue de tu agrado, déjame agradecerte por tu presencia. Espero tengas una buena semana y ya nos veremos a la próxima.